pero los asesinatos por consejo de guerra sí se pueden documentar. Cada vez se va teniendo más facilidades de acceso, no todas las que debieran, pero se está teniendo. Y yo creo que en ese sentido no hay que dudar en ningún modo de la veracidad, puesto que que está documentado. No dudo de que haya al menos 125.000 muertos. Lo que dudo es que no se realizó nada. Sí, yo también. Realmente cuando uno se pone a escarbar se queda Ahí asombrado, las ¿no? cifras son provisionales. Entonces, cuando uno se mete en esto, va encontrando, va encontrando. Entonces, con cifras provisionales que se manejan los portellón, sabéis perfectamente que los millones de fusilados a uno, en medio, que se suele utilizar bastante. Entonces, yo no dudo que Franco fusilara 3 veces más que los republicanos. Lo que dudo es que solo fuera 3 veces más. Yo creo que no se debe entrar en un tono didacta porque el planteamiento es absolutamente distinto, los momentos cronológicos son distintos y además la República logró parar en su casi totalidad los hechos violentos que ocurrían en su territorio, denunciarlos abiertamente y además están en la prensa, cosa que jamás ocurrió en la zona rebelde o sublevada, como bien explicas, ¿no? Con respecto a aquel libro que hice con Antonio Rojas sobre los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, a partir de mayo del 39, bueno, pues fue una secuencia constante, ¿no?, de fusilamientos que se llevaron por delante, aproximadamente fueron 2.896 personas y de ellas unas 80 mujeres. Hay días que se fusila a 102 personas. 102 personas. Es inimaginable lo que es fusilar a 102 personas en un día, ¿no? Personas que muchas de ellas procedían de los pueblos de alrededor, pero también de otras partes de España. O sea, que es algo sistemático, es algo que no es reactivo, es decir, que no es reacción a una determinada o supuesta violencia que hubiera ocurrido durante la guerra, sino que es parte del deseo de amilanar, de someter, de aplastar a esa población que no le ha apoyado al golpe militar. Y eso yo creo que es muy claro, ¿no? ¿Tenía cualificación legal los consejos de guerra? Cualquiera de los dos. Me da igual. Primero hay una reflexión de bando, como dice Francisco Mendoza. Primero se sublevan bajo la legalidad que se dan ellos mismos. Cuando los diferentes jefes militares leen un mando, entre ellos Francisco Franco y Canarias, leen un mando, y en ese mando, bueno, pues se declara el estado de guerra. Con el tiempo se van creando consejos de guerra. La legalidad de esos consejos de guerra es nula de origen, porque las crean los mismos que se han sublevado, y es nula por su acción. O sea, como que leía ahí lo que decía Rosario, allá nadie la dejó defenderse. Entonces, ¿existen consejos de guerra? Sí, existen, como el que os he enseñado, que al terminar la guerra existen auditorías, sí. La forma de actuación es nula por origen y nula por actuación. Vamos a entrar en los detalles. A mí me gusta comentar que quizás es más fácil calificarle con esa canción cubana, lo tuyo es puro teatro. Bueno, pues aquello era puro teatro, tenía una apariencia de legalidad, pero en realidad era puro teatro. ¿Por qué? Pues muchos de ese aparato, ese tribunal, primero, el punto de partida es que se aplicaba jurisdicción castrense a civiles, como los que podemos estar aquí presentes, lo cual evidentemente es ilegal. Los militares que se sublevan aplican una legislación prevista para otros momentos históricos o otras circunstancias y la aplican a su gusto y a su ritmo. Es decir, que todo es una pura farsa, que pretendía dar una legalidad a aquellos que habían cometido la máxima ilegalidad que puede cometer un militar, que es sublevarse contra el gobierno legal y legítimo en este caso, de la República, que tuvo 3 legislaturas.
Como las últimas elecciones le salieron mal para la derecha, pues evidentemente eso les lanzó al golpe militar. Y aparte hay que decir en pro del pueblo español que en este país ni hubo un partido fascista de masa, como en Italia, ni un partido como el nazi en Alemania llegó legalmente y democráticamente al poder. Entonces, como nada de eso ocurrió, se lanzaron a golpe militar. Sí, yo quisiera quizás responder a la pregunta, no sé quién la ha hecho, que yo en el 60, 14 de febrero del 60 me detuvieron, y yo fui juzgado por rebelión militar, por un juzgado especial de actividades extremistas, y yo era un civil. Es decir, a mí en todo caso me podrían haber juzgado por propaganda ilegal, que yo manejaba, era afiliado al PC, y eran, según la ley, me podían haber juzgado por un arresto gubernativo o por propaganda ilegal, pero nunca se me debió juzgar por un juzgado militar. No pudimos presentar defensa, la defensa hubo que buscarla dentro de los militares, pues había alguien que dijo, pues ese hombre parece que a lo mejor, y la defensa de este hombre fue buena, pero yo creo que después lo cambiaron de regimiento, ¿no? Es decir, que en el 60 todavía se le juzgaba por rebelión militar. Además, la utilización de la legalidad era muy curiosa porque, por ejemplo, en los años 40 se dieron los casos de entrega de la Gestapo nazi a la policía española o de la policía del Vichy francés a la policía española bajo ninguna legalidad. Es decir, directamente se entregaba para ser fusilados. Este es el caso de Campaña, que Cataluña es más conocido, pero no fue el único. El mismo Julián Zugazagoitia, que por cierto fue fusilado aquí en el cementerio de Madrid, de la Novena, pues bueno, se le secuestra en Francia y se le entrega para ser fusilado a la policía española. ¿Bajo qué legalidad es esa? Bajo ninguna legalidad. Y a Manuel Azaña, que también este año se conmemora el aniversario, a Manuel Azaña también tuvo una muerte providencial, lo cual es un poco contradictorio, es decir, se murió a tiempo, porque estaban detrás, o sea, estaba alrededor suyo esperando que mejorase para traerlo a España, para hacerle una farsa, y para hacer ese aparato propagandístico que se le hacía pues, a la gente más conocida que salía en los periódicos fotografiada al uso del régimen, con tan buena suerte para Manuel Azaña que se murió. Pero si no, vamos, ese era el vecino, le estaban esperando ahí al lado. Y de hecho, la presión franquista fue tal que, como es conocido, no se le pudo enterrar con la bandera republicana, sino que se le tuvo que enterrar con la bandera mexicana. Getafe y también Leganés fueron clave, o sea, estaban a 13 kilómetros de Madrid y digamos en la carretera de Toledo, y en julio pues el golpe, o sea, la intentona en Getafe fracasa, se aguanta hasta octubre, noviembre, y cuando caen Getafe y Leganés se piensa que ya directamente van a entrar en Madrid. Esa era un poco la lectura que se hacía en el momento. No sé, a ver si nos podéis contar un poco eso, desarrollar un poco más, y luego cómo durante 3 años el frente está estabilizado, el frente está en el Getafe, Villaverde, el Manzanares, y bueno, pues todo lo que llega, pues tanto a Leganés como a Getafe, sobre todo a Getafe, porque has hablado de ello, en forma de que se quita toda la legalidad que tienen las comisiones gestoras, como también las hubo en Leganés, toda la represión, la despoblación de la zona. A ver si podéis un poco ilustrar esto, a la vez que también parece que el Getafe era un poco estaba centralizado